Amigos y amigas, bienvenidos nuevamente. Estamos una semana más con ustedes aquí en Huella Deportiva, un café con. El día de hoy tengo un invitado que ha estado, creo que rompiendo las redes sociales hace un par de semanas atrás. Ya vamos a conocer de quién se trata. No sin antes siempre agradecerles a ustedes por brindarnos su sintonía y dejar que este proyecto pues haya tenido ya este alcance que ha tenido, ¿no? 4 años ya de un café con, 5 años desde Huella Deportiva, desde prácticamente la pandemia que hemos estado con ustedes. Y el día de hoy, si mal no recuerdo, tenemos el programa número 226, el capítulo número 13, si no estoy mal, de la cuarta temporada ya de Un Café con aquí en Huella Deportiva. Así es que esto tampoco sería posible si es que no contáramos con la confianza de nuestros patrocinadores, de nuestros auspiciantes, y es por eso también que queremos agradecerles a ellos. Queremos agradecer a la Radio Pública de Cotacachi, recuerden 93.5 en FM. Todos los domingos la radio se enlaza con esta entrevista y siempre estamos también presentes ahí en Radio Cotacachi, en la Vive, la radio pública de Cotacachi. Así es que estamos también presentes ahí en la radio pública de Cotacachi. Si está lejos, a lo mejor no puede escuchar, www.cotacachiradio.com, ahí también nos puede encontrar. La cooperativa de ahorro y crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. A la cooperativa de transportes Aerotaxi, experiencias confianza. A cevichería y marisquería Señor Camarón. Ahorita que están viviendo las fiestas de La Jora, las fiestas de Otavalo, si usted se siente un poquito por ahí medio mareado, se ha salido un poco de control el tema de las fiestas de La Jora, vaya allá en Atuntaqui, le esperamos en la Sucre y 2 de marzo, y en Ibarra, en la avenida Eleodoro Ayala, muy cerca del Parque Chile. Ya se vienen las fiestas de Ibarra también, recomendado después del pregón, de los bailes, las tarimas, vaya a cevichería y marisquería Señor Camarón. A Twitter, la bicicleta del Ecuador. Ahí nos Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, la Cooperativa de Transportes Interprovincial Reina de las Mercedes con sus 2 frecuencias, Santo Domingo, Banco Zapuela, Ibarra, y el regreso Ibarra, Apuela, Banco Santo Domingo. Santo Domingo, Ibarra, tenemos las 2 salidas a las 6:10 am y a las 2:10 de la tarde. Y el retorno desde Ibarra hasta Santo Domingo, pasando por Apuela y por Bancos, la salida a las 3:30 de la mañana y la próxima salida a las 4 de la tarde. Así es que les agradecemos también a la Cooperativa de Transportes Interprovincial Reina de las Mercedes, a Comercial Isabelita, a Super Pizza Doble Queso y al Café Don León. Volvemos en un ratito ya con nuestro invitado del día de hoy, no sin antes dejarles ahorita con un video de nuestros auspiciantes. Tennessee with the touch of Tennessee. Down in the Ahorramos porque pensamos en tu futuro. Guardo mi dinero para mi superación personal. Invierto en mi paz y tranquilidad. Tú también puedes beneficiarte con ahorro a la vista, ahorro semilla, mi primer ahorro y depósito a plazo fijo. Pensamos en tu bienestar y en tu futuro. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente.
Amigos y amigas, estamos ya con ustedes después de haber visto pues a nuestros auspiciantes de esas recomendaciones que nosotros tenemos para ustedes, y el día de hoy quiero presentarles pues al que hoy por hoy luce y tiene pues el título del jugador profesional más longevo del Ecuador. Es para mí un honor y más bien agradecerte, Oscar, por estar aquí. Les quiero presentar, él es Oscar Acurio, arquero hoy por hoy del Deportivo Cotopaxi, ¿no? Ya vamos a conocer la historia de Oscar, pero el día de hoy te agradezco porque estás aquí y por haberme brindado esta entrevista para que la gente te conozca y sepa la historia deportiva, la trayectoria deportiva, esta aventura deportiva que tú has tenido durante toda tu vida. Muchísimas gracias, Ivancito. Muchas gracias por invitarme a un cafecito. Creo que me has adivinado, soy muy cafetero y está sabroso el café. Muchísimas gracias. Y bueno, pues a través de ti, al programa Huella Deportiva, a la radio pública de acá de la ciudad de Cotacachi, este tiempo ha sido un tiempo de locos, como digo yo, y estoy presto aquí a atender la invitación de un gran amigo que ha marcado igual tendencia en la ciudad de Cayambe dentro del plano futbolístico, que es lo que nos gusta, Ivancito. Así es. Para empezar con lo que tú decías de este tema de la locura del fútbol, ¿dónde crees tú que tiene el punto de partida ese gusto por el fútbol? Bueno, sabes, Ivancito, que nuestro gusto por el fútbol, te digo, en conjunto con la familia, porque tú sabes que la gran mayoría de mis hermanos somos hasta ahora, practicamos el fútbol y en algún momento fuimos futbolistas profesionales. Ese gusto salió en las calles del vecindario de mi ciudad de Cayambe. Cuando mis padres llegan a la ciudad de Cayambe, pues nos establecimos a 2 cuadras del Parque Central, en la calle Terán, en una casa de renta, donde teníamos una gran cantidad de vecinos. Y bueno, pues lo que hacíamos en la tarde, que era nuestra diversión, Ivancito, en ese tiempo, yo tengo 57 años, entonces estamos hablando de hace 50 años atrás, nuestra diversión era los trompos, las bolas, las tortas, ¿no? El fútbol, y el fútbol no en cancha, sino en la calle, ¿no? Se ponía 2 piedritas en el lado y 2 piedritas una media cuadra más allá, y esos eran los arcos. Y sin peligro de los carros, porque en ese tiempo me imagino que no había mucho efectivamente, creo que el carro La Flor del Valle de Cayambe creo que pasaba cada hora, y esa era la que hacía sonar el empedrado, y sabíamos que ya pasaba un carro. Entonces era muy difícil justamente que se nos interrumpa. Como ahora es difícil, por ejemplo, hacer eso en las calles, ¿no? Tú sabes la gran congestión vehicular que tienen la gran mayoría de calles y en las ciudades y en todo el mundo. Entonces, yo creo que ahí nació, mira, jugando con pelotas de trapo, con pelotas desinfladas, ese era el fútbol, y nosotros aprendimos a jugar con Robert, que es el que me sigue en la familia, pues aprendimos a jugar con gente ya adulta, ¿no? Que ya jugaba en el campeonato de Cayambe, en los clubes de Cayambe. Entonces nosotros éramos los que íbamos atrás para tratar de aprender algo. Entonces nos costó muchísimo, como les decíamos, sangre, dolor y lágrimas, porque imagina jugar con los grandes, claro, que te metan un pelotazo, te daban en la cara, te torcían a veces se jugaba a piejucho, Ivancito, porque nuestros padres no tenían pues para darnos zapatos más que los zapatos de educación. De la escuela. Pues, exactamente. Claro, y había que cuidarles cuidar todo el año. Entonces, para hacer deporte o para salir a jugar, era a pie. Y rogando también de que no te crezca el pie durante el año lectivo, ¿no? Para no tener que cambiar. Sí, Oscar, ¿siempre estuviste en el arco? ¿Siempre fuiste arquero? ¿O de dónde nace también esa afición? Mira, yo es lo que... Porque tus hermanos, hablando de Robert, de los gemelos, ellos les he visto a veces en la cháchara, en los entrenamientos que ustedes hacen en las mañanas, les he visto que se paran en el arco, hacen los penales, pero nunca les he visto yo a ellos parados en un partido oficial, digamos, en los 3 palos, ¿no? Así es, efectivamente, Iván, sabes que me salió la afición, yo sí, desde pequeño, como te digo, empecé a cogerle esa afición, y te digo así honestamente, yo soy el menos favorecido
en cualidad técnica de todos mis hermanos. En los dotes futbolísticos. En los dotes futbolísticos. Era el menos favorecido, decía, ¿y ahora yo dónde me pongo? Al final, tú sabes que a los arqueros siempre se los escogía a los que menos podían con el balón, Claro, ¿no es cierto? claro. Decía, Al más gordito. Sí, ya, sí. entonces yo decía, mejor que sea de arquero. Y de ahí, de chiste a chiste, mira que con Robert, que también le gustaba, pues, él sí practicaba, ¿no? Practicaba los disparos y todo, entonces siempre necesitaba Alguien que esté parado ahí en el arco, que definitivamente fui yo, ¿no? Entonces, así fue como se fue perfeccionando, podría decir, las cualidades de parte mía, las cualidades de arquero, y de parte de Robert, las cualidades para un tiro libre, una pelota parada. Y lo mismo, pues, ya después con nuestros hermanos subsiguientes, que le decíamos los más pequeños, les llevo yo, por ejemplo, 12 años a los gemelos, el Robert les lleva 10 años. Entonces, ya con ellos ya fue totalmente diferente, ¿no? Ya enseñarles prácticamente lo que nosotros ya aprendimos. Y obviamente, pues no, tú sabes ahí la historia que se ha tenido en el fútbol. Eso es importantísimo porque, como tú dices, casi siempre estuviste ligado al tema futbolístico y casi siempre, digámoslo más bien, siempre estuviste ligado al tema del arco. Pero tú dices, ¿no? Y dices, yo soy el menos dotado o el menos técnico de mis hermanos. Pero, por ejemplo, yo te veo ahora en los campeonatos y te gusta, ¿no? O sea, yo veo un arquero que es el show también, ¿no? No es el típico arquero que se para debajo de los palos, que solo se dedica a tapar, sino que más bien eres un arquero que da juego, que le gusta salir muchas veces con la pelota jugada con los pies. Entonces, si tú me dices, yo no le he visto, por ejemplo, jugar a tu hermano Robert, a los otros dos, a los dos gemelos, sí, con ellos he compartido más fútbol que contigo mismo. Pero si tú me dices que tú eres el menos dotado de tus hermanos, me imagino que Robert y bueno, los dos sí les conozco y perfectamente sé cómo juegan. Pero me imagino que Robert es nunca le he visto jugar, pero es una bestialidad, como decimos nosotros. Sí, sabes que, bueno, es justamente eso, la única forma como yo he podido defenderme de mis hermanos y de prácticamente de ese linaje futbolístico y de los amigos que siempre a veces en charada dicen, chuta, pero a ver, ¿cuál es el mejor de los acurios? ¿Cuál es así? Entonces, sabes que por circunstancias de la vida y futbolísticamente nunca me desapegué, por circunstancias de la vida en algún momento dejé el arco y cuando volví como centro delantero. Y mira que tengo en Cayambe, tengo algunos años en los que salí goleador, mira, como centro delantero, salí goleador, ascendimos al profesionalismo, a equipos, al San Pedro de Cayambe, al San Nicolás, yo jugando de centro delantero. De ahí fui por cuestiones de mi trabajo, fui a Baeza, al Oriente Ecuatoriano, y en el Oriente Ecuatoriano igualmente conseguimos el título de campeones del Oriente en la Liga Barrial que existe a nivel nacional. Quedamos campeones, mira, también fueron ahí mis hermanos, todos fueron, y todavía Iván cuando podía. Entonces Iván ya hacía las funciones de arquero, él ya era un arquero hecho, tuvo la oportunidad de estar en el Aucas, entonces estaba hechito. Entonces habían los delanteros que era Pablo, Mauricio, Robert. Entonces yo jugué de back central, mira, y es lo que le digo, díganme, hermanos, de los 5 hermanos que hemos jugado, ¿quién jugó de arquero, de centro delantero, de defensa, de back central y de volante y ha sido campeón? Entonces ahí a ellos no pueden decirte nada. No pueden decir nada. Entonces, de haber sido el menos favorecido, al final terminé, como te digo, algo que me ha llevado para hacer una pausita en este tema, es que en algún momento un profesor me dijo que en el fútbol las condiciones innatas, la cualidad que te sale, que te nace, es un 10%. El 90% es trabajo, perseverancia, o sea, el estar, o sea, y ahí es donde tú, claro, dices con justa razón, ¿por qué mi hermano Robert aprendió a cobrar un tiro libre tan eficientemente? Es justamente porque todos los días nos pasábamos pateando el balón, él pasaba pateando el balón y yo le trataba de tapar. Y escuchas a nivel mundial como Messi, como Ronaldo cobran los tiros libres en los entrenamientos 100, 200, 300 veces.
Entonces, si es que se tratase solamente de cualidad, ¿para qué están pateando tanto tiempo? Dirías, no, si la cualidad me da, ya no necesito hacerlo nada. Pero el perfeccionamiento creo yo que es justamente el trabajo, ese trabajo que se tiene que hacer día a día dentro de lo que es el fútbol. Pasamos al tema, hemos hablado un poquito de tu niñez, pasamos al tema de la juventud, de la adolescencia, la juventud, y me imagino que ahí ya te topas ya con esta realidad que es Cayambe, ¿no? Sí. Cayambe es y está marcado por el fútbol. No hay, yo digo, no, yo me atrevo a decir, ¿no? Y eso es lo que envidio mucho de la gente de Cayambe, que no hay un cayambeño o una cayambeña que no piense en el fin de semana para ir al estadio a ver jugar o a jugar al fútbol, ¿no? Entonces, y es tan bonito eso porque en el estadio, en los dos estadios que tienen, que son prácticamente unos estadios de primer nivel, que es el Gilberto Rueda Bedoya y el Sambo Albornoz, en los dos estadios siempre hay actividad deportiva, ¿no? Y eso hablándolo únicamente de la parte central de Cayambe. Y no se diga de los estadios que hay en Juan Montalvo, de los estadios que hay en Ayora, del estadio que hay unos dos estadios que hay en, ¿dónde está la bolita? No recuerdo, en Huachalá. En Huachalá, en Cangagua también, ¿no? Huachalá, La Buena Esperanza, nomás hay sitio. Entonces, para ser futbolista en Cayambe hay que tener una agenda muy, muy apretada, ¿no? ¿Cómo fue ese ya toparse con esa realidad de cuando ya eras joven, cuando ya eras adolescente? Mira, Iván, te voy a decir algo muy real que muchos amigos de mi edad o de mi era, de mi época, te lo van a decir igual. Sabes que en Cayambe, cuando yo ya empiezo a salir futbolísticamente, solamente existía un campeonato. El campeonato amateur local, el que te daba el título de campeón y que te mandaba al campeonato de ascenso. Era lo único que había. Y pasaba todito el tiempo y se organizaba únicamente un campeonato amistoso en el barrio Santa Clara. Antes de llegar. Ahí Ayora. Un campeonato. Y era muy sonado. Muy sonado, muy renombrado. Ese era lo único que se esperaba después de que se terminaba el campeonato oficial de la Liga Cantonal. Era ese campeonato de Santa Clara. Y subían todos los equipos de Cayambe. Y se iban toditos los equipos, ya no con el nombre de Círculo Deportivo, Deportivo Sur, La Playa, sino ya iban como galladas. Allá se llamaban los halcones, los coyotes en ese tiempo, y después salieron los coyotitos. Y bueno, se armaban los equipos y se iba a jugar. Había, claro, un premio económico que, bueno, no tanto era eso, sino el gusto de ir a jugar, de seguir practicando el fútbol. A lo que es hoy, Iván. Como tú mismo dices, hay prácticamente en todas las comunidades, y no solamente estamos hablando del sector de Cayambe, sino Cayambe, Pedro Moncayo, y hasta acá, vamos hasta acá, hasta Otavalo, la parte que es de González Suárez, San Pablo. Hay fútbol todos los fines de semana, campeonatos que te están indicando unos premios económicos muy atractivos. Entonces, por jugar fútbol ya nadie peca, como dice, de no jugar. Porque si no estás en un campeonato, estás en otro. Y a veces, te lo digo yo, igual, he tenido a veces que jugar hasta 5 o 6 partidos un fin de semana. Yéndome por aquí, por allí. Pero cuando yo empecé, prácticamente solamente era eso. Y prácticamente ahí sí eran escogidos por los que sabían algo jugar. Mira que yo me inicié a los 13 años en el 5 de junio. En el Club 5 de junio. Y no como arquero, mira, sino como... Me cogieron ahí para llenar la nómina de los juveniles, al campeonato juvenil, y a veces yo rezaba porque me hagan jugar unos 5 minutitos. O sea, no me veían todavía la condición. E igualmente ya en el colegio, imagínate que salía en la selección del curso, y en la selección del curso también no jugaba, era suplente. Hasta que en algún momento recuerdo que el presidente elegías tú siempre la directiva en el curso y había el vocal de deportes, ¿no es cierto? Entonces el vocal de deportes dice, voy a hacer la selección del grado, del curso, y bueno, hoy les espero hoy en la tarde y necesitamos arqueros. ¿Sabes qué? No sé si le conoces vos al doctor Quinche, pequeñito, 1.55 creo que. Él era el arquero, imagínate. Y a mí no me paraban bola. ¿Ya? Pero yo dije, ¿sabes? Ya en segundo curso, porque en el primer curso ya no me habían tomado en cuenta, en el segundo curso digo, creo que es la última oportunidad que me voy a dar para que me vean, porque dice, hoy voy a sacar, dice, los que quieran ser arqueros, hoy les voy a probar. Y ahí me tocó, pues mira,
batirme contra Hernán, no es Hernán, ¿cómo se llama? Bueno, el doctor Quince, que hoy le conocemos, ahí estaba también Carlos Tipán, y bueno, pues tuve que rajarme en ese día para que él diga, Acurio es el arquero. Y ahí empezó todo porque para ese año igual había llegado como profesor de educación física Luis Leandro Mesa, uno de los arqueros también que es gloria del deporte en Cayambe y uno de los primeros arqueros del San Pedro, cuando el San Pedro de Cayambe ascendió a profesionalismo. Entonces él cuando me vio actuar, prácticamente me dijo, oye, ¿no te gustaría entrenar conmigo o entrenar para que salgas en la selección? Si es que tú deseas. Y empezó hoy. Ahí empieza la historia. Ahí empieza la historia. Como arquero ya. Como arquero, 13 Ya. años. 13 años y se puede decir que tienes la oportunidad ya de formarte como arquero, porque lo de antes era únicamente una cuestión empírica, ¿no? Exacto. Únicamente el hecho de práctica. pararte en el arco, taparle los tiros a tu hermano y de ahí no pasaba. Así es. Pero a los 13 años tienes esta oportunidad ya de formarte con una persona que ya venía con experiencia. sobre Exacto. todo, ¿no? Luego pasamos ya al tema de los campeonatos. Dices que jugabas en el 5 de junio, pero ya en primera, como se le conoce allá, ¿no? En el fútbol ya de la Liga Cantonal. ¿En qué equipo empezaste jugando? Ya, mira, seguimos con el 5 de junio. Como yo ya empiezo a entrenar con Luis Mesa, entonces ya empiezo a perfeccionarme como arquero. O sea, ya empiezo me empieza a gustar más y más, y por lo que me gustaba más y más, fíjate que con Luis Mesa llegamos en algún momento a entrenar 3 veces al día. Nos levantábamos a las 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana, que era la hora ya de entrar a clases, entrenábamos. De ahí se entrenaba en la mañana con la selección ya de la esta, me llevaba a entrenar igual, tipo 10 de la mañana. Y de ahí igualmente a las 3 de la tarde nuevamente volvíamos a entrenar. Entonces ya era una cosa de locos, ya era un apasionamiento. Y obviamente el estar perfeccionando día tras día y entrenando a veces, como te digo, triple jornada, yo ya estaba ya pues como arquero. Y resulta que en un momento, yo en el 5 de junio todavía no me paraban balón, no me hacían ni jugar en el equipo juvenil. Pero un domingo van a golpear la puerta de mi casa y preguntan por mí, Alonso Capelo. Ya. El presidente dice, oye, Acurio, me dice Luis Mesa que tú eres arquero. ¿Sabes que necesitamos un arquero? El arquero no ha venido, nos toca jugar el día de hoy con el Amazonas. Ven, para que juegues. Yo le digo, no, dice, vamos. Y me va llevando, mira. ¿En el mismo equipo? En el mismo equipo, pero en primera ya. Ya en primera. A los 13 años, mira. Y ahí fue cuando debuté como arquero. Y me vieron, obviamente, como yo estaba 100% entrenado. Todos los disparos que vinieron al arco, los tapé. Y el equipo ganó. Entonces ahí es donde se emocionan los dirigentes del 5 de junio y ya fui el arquero titular durante esa temporada. Más ni siquiera, bueno, claro, durante esa temporada y ya prácticamente ahí arranca ya arranca ya la etapa del profesionalismo ya, porque el San Pedro de Cayambe ya estaba ascendido a profesional y necesitaba inferiores. Entonces ahí el gran número de jugadores que hicieron historia en Cayambe como buenos futbolistas salieron de esa primera preselección, de esa primera prejuvenil que teníamos entre 13 a casi 17 años. Y ahí empezó ya el tema del San Pedro de Cayambe. Qué bueno, vamos a empezar a hablar del San Pedro de Cayambe al volver. Como te dije antes, fuera de micrófonos, el tiempo nos va a quedar bastante cortito para conversar, pero tenemos que dar paso a nuestros auspiciantes. Así que queremos agradecer a la Radio Pública de Cotacachi, a la Cooperativa de Crédito Santa Anita, a la Cooperativa de Transportes Aerotaxi, a Cevichería y Marisquería Señor Camarón, a INOS Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a Twitter, la Bicicleta del Ecuador, a la Cooperativa de Transportes Interprovincial Reina de las Mercedes, a Comercial Isabelita, a Super Pizza Doble Queso y al Café Don León. Volvemos en un ratito con más de la vida de Óscar Acuña.
Llegamos donde otros no llegan. Estamos contigo desde el inicio, porque creemos en ti y en lo que hacemos. Tú también puedes beneficiarte con un crédito microempresarial, agrícola, ganadero y de consumo, sin encaje y pagos de acuerdo a tu actividad económica, desde $500 hasta $30,000. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Amigos y amigas, volvemos nuevamente. Estamos conversando el día de hoy, conociendo la historia deportiva de Óscar Acurio. Él es considerado hoy por hoy el futbolista profesional más longevo del Ecuador, con 57 años de edad. Debutaste, creo que hace un par de semanas, ¿no? Con el Deportivo Cotopaxi. Sí. Debutó y prácticamente rompió las redes sociales porque primero fue el partido en el que se debutó, en el que estuviste muy bien, te desempeñaste muy bien en el arco, pero el partido siguiente, que ya vamos a conversar de eso, es donde revientas porque prácticamente le das el paso a el zonal de ascenso al Deportivo Cotopaxi, precisamente con la tajada de 2 o 3 penales. Dos penales. Dos penales, ¿no? Contra el equipo era Panamericana. el Panamericana del Nacional. Vea, ahí está. Vamos a seguir conversando de aquello. No sin antes agradecer a nuestros auspiciantes, a la Radio Pública de Cotacachi, a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, a la Cooperativa de Transportes Aerotaxi, a Cevichería y Marisquería Señor Camarón, a Twitter, la Bicicleta del Ecuador, a INOS, Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a la Cooperativa de Transportes Interprovincial Reina de las Mercedes, a Comercial Isabelita, a Super Pizza Doble Queso y al Café Don León. Nos quedamos prácticamente, Óscar, en esta época en donde ya se forma este tan afamado club que tiene el deporte de Cayambe, ¿no? Y es el San Pedro, precisamente. El San Pedro viene a representar una historia que ningún cayambeño puede negar, ¿no? Porque prácticamente creo que fue el equipo que inclusive llevó y llenó muchas veces los dos estadios, ¿no? Los dos estadios en el fútbol profesional. Se da este nexo con el San Pedro y tú empiezas a vivir esta historia del San Pedro. ¿Cómo fue esa parte de tu vida? Ya, mira, luego de que te comento que ya hice amistad con Luis Mesa y que le gustaba entrenar muchísimo, él era un hombre muy perfeccionista y bueno, pues como ya era el arquero titular del San Pedro, pues si a él le hacían un gol y él analizaba cómo le hicieron el gol, él volvía al día siguiente y se ponía a entrenar y me decía, entrenemos esto porque así me hicieron el gol. Entonces, como te digo, así se fue construyendo o perfeccionando tanto él como yo, ¿no? Porque al final el que iba atrás de él era yo. Tenía 13 años, estaba en segundo curso y él ya me gastaba los pasajes para llevarme a entrenar en Quito, porque el San Pedro de Cayambe, todo un siempre, cuando tenía la gran cantidad de jugadores por años, en ese tiempo inclusive jugadores extranjeros, entrenaban en Quito. Entonces él me iba llevando, me iba llevando. Si bien es cierto, ese primer año nunca estuve inscrito en el equipo, en la plana del equipo, pero ya fui a hacer, a compartir, ¿no? A empezar ya a seguir nutriéndome de los entrenamientos, de los entrenamientos ya de un equipo profesional. Entonces iba y estaba con los 3 arqueros que había en ese tiempo, yo iba como cuarto y ya entrenaba y empezaba a hacer prácticamente toda la actividad que el preparador de arqueros pues tenía para el grupo. Y bueno, pues ya en cambio en la prejuvenil ya empezamos a hacer mucha historia porque prácticamente ese equipo le empezó a ganar a toditos los equipos prejuveniles de primera, al Deportivo Quito, al Laucas, a la Liga de Quito. El único equipo que nos ganó durante esta etapa fue el Nacional. Nacional era de más equipo en ese momento para todo el resto de equipos y de hecho quedó campeón, pero el San Pedro de Cayambe hacía historia ya en las formativas. En ese tiempo, 2 categorías, prejuvenil y juvenil, y de ahí venía la reserva y el equipo de primera. Uh-huh. Hoy por hoy tú sabes que es sub 8, sub 9, sub 10, sub 11, sub 12, y así hay cantidad de campeonatos para todos estos niveles o edades. En ese tiempo eran solamente las 2, y de hecho yo ya ahí ya yendo a cumplir 14 años, ya no solamente, ya no me dejaron tapar en la prejuvenil, ya me decían que vaya a tapar en la juvenil, mira, imagínate. Entonces yo ya tapaba en la juvenil siendo todavía un prejuvenil.
Eso fue en ese año y al siguiente año sí, prácticamente ya empieza a normarse esto de la segunda categoría, a poner límites de edad, a que ya no se jueguen foráneos para tratar de dar oportunidad A ya la gente de aquí. a la gente ecuatoriana. Entonces empieza a normar y ahí es donde ya, por ejemplo, Luis Mesa deja el arco y el siguiente que va atrás de él es Francisco Méndez, Paco Méndez, y yo ya voy ya atrás de él ya como Segundo arquero. como segundo o tercer arquero, porque nos peleábamos en ese tiempo el puesto con Viveros, Ya. el famoso requintista de Marabú, uno de los arqueros. Plutarco Viveros, nos peleábamos, ¿no? Entonces, el profe una semana me iba a la banca Viveros, tapaba a Paco, iba a la banca Viveros, y la otra semana iba a la banca yo. Y en una de esas, el profe me designa como arquero suplente para el partido de Aucas San Pedro en Cayambe. Y prácticamente en ese partido, ese estadio reventaba, ¿no? El Gilberto Rueda abajo y todas las casas de los alrededores. Eso era impresionante, ¿no? Impresionante. Y yo creo que los archivos de los canales de televisión que tienen esos momentos, porque le seguían al Aucas por todo lado, un equipo que tenía muchísima hinchada. Me toca debutar. Fíjate que al minuto 10 me parece que Paco sale una pelota a puñetear y golpea con Santos González, recuerdo claramente, y ya no se levantó. Y oye, y ahí fue cuando yo debuté y prácticamente, te digo así, es lo mismo que sentí hoy por hoy, cuando me tocó ingresar a este partido con el Deportivo Cotopaxi contra la Unión, que fue el equipo campeón. Esas cosquillitas en el estómago y ganas de salir corriendo, por aquí está más corto. Entonces yo recuerdo que ahí el profesor Carlos Gutiérrez, que lastimosamente falleció en este año, me parece, él fue el que me dio los ánimos y me dijo, yo sé que tú estás preparado y me vas a sacar el partido. Entonces yo ingresé en un estadio totalmente silencioso, porque de tanto que gritaban para un equipo y me ven entrar a un muchachito, o sea, imagínate yo flaco y todo, 14 años. Y ahora nos van a golear. Y recuerdo que en el primer disparo que hace Santos González, saca una pelota igualmente así de la esquina y veo que la gente empieza a gritar y a corear mi nombre y todo eso. Y creo que ahí es donde se me subió prácticamente ese espíritu de toda mi vida. Digo, no, hoy es cuando. Y te digo que le ganamos al Aucas. Al Aucas le ganamos 1-0. Ya. No me hicieron el gol. Y ahí empezó. Qué bueno. Mira, Qué bueno. Después viene esta trayectoria con el San Pedro. ¿Qué lograste con el San Pedro? De qué, si tú tuvieras que acordarte de alguna etapa de tu vida o de alguna etapa de esta del San Pedro, qué se te vendría a la mente? Sabes que lo que se me viene siempre a la mente es que el San Pedro en ese tiempo, como te digo, hizo más de una década de historia. ¿Por qué nos subimos a la primera categoría? Es una incógnita muy grande, porque la gran cantidad de equipos que se armaban cada año eran equipos de primera, pero en el último momento, ya en las instancias finales, no sé por qué nos desinflábamos, pero, o sea, imagínate lo que es a los 14 años viajar en avión, primer viaje en avión, me acuerdo que viajamos a Manta, jugábamos en ese tiempo había el Green Bros de Manta, ¿cuál más era? Pues todavía no había ni el Delfín, había otro equipo famoso en Manabí. Pero bueno, fuimos al torneo zonal como vicecampeones porque el Aucas no nos los permitía. El Aucas estuvo creo que 2 o 3 años, me parece que estuvo en segunda categoría y obviamente tenía un equipo de primera. Imagínate Santos González, José Federico Minda, Mario Landín, el Chino Salazar, o sea, era un equipazo de primera. Entonces ellos siempre quedaban campeones y el San Pedro atrás. O sea, el único que le hacía la guerra al Aucas era el San Pedro. Entonces, ese trajinar para mí fue hasta los 16 años. Porque de ahí a los 16 años tuve la oportunidad de ir al Nacional. El Nacional, el equipo del Nacional me compró, por ahí hizo unos, igual por los pases con algunos jugadores de primera categoría que vinieron al San Pedro. Yo fui al Nacional más o menos como 1 año y medio.
Y bueno, pues esa experiencia es para mí muy enriquecedora. Lamentablemente no pude quedarme en el club, no por falta de condiciones, sino el Nacional es un equipo que en ese tiempo era totalmente dirigido por gente militar que le gusta Militares, ¿no? mucho La jerarquía. más que todo, claro, la responsabilidad y la disciplina, esa es la palabra, la disciplina, sin cuestionamientos. La disciplina sin cuestionamientos. Entonces, ahí fue el punto en el que tal vez choqué yo y tuve que dejar el Nacional por esas circunstancias y bueno, pues yo en ese momento no quería saber nada del fútbol y es cuando con mi hermano Robert cogemos las maletitas y nos venimos a Ibarra a estudiar en la Universidad Técnica del Norte. Cuando la Universidad Técnica del Norte funcionaba en toditas las escuelas y colegios de Ibarra, no tenía todavía ajá. y me jacto. Y ahí alguna vez podríamos conversar con el doctor Antonio Pozo y Gustavo Terán, que fueron uno de los mentores o los líderes que sacaban a los muchachos, nos sacaban a nosotros los universitarios a pelear por eso. Nosotros armábamos en Ibarra cantidad de huelgas y yo me siento orgulloso de eso porque a los 2 años, a los 3 años de molestia y joda, empezaron a construir el campus precioso que tiene hoy la universidad. Tiene, ¿no? Exacto. Entonces, ese tiempo, en cambio, empezamos a entrenar acá con el 2 de marzo, en ese, que hoy es del Sporting Imbabura, ¿no? Del mismo dueño, don Aguirre, la familia Aguirre. Existía el 2 de marzo. Entonces, ahí fue cuando Robert, yo para poder hacer que mi hermano venga a jugar acá en el 2 de marzo, pues tuve que firmar nuevamente con el San Pedro de Cayambe, hacer que el Nacional dé nuevamente el pase al San Pedro de Cayambe y yo para jugar ahí y sacar la libertad, el pase de libertad de mi hermano el Robert, pues volví al San Pedro de Cayambe y Robert vino en ese tiempo al 2 de marzo. Entonces Robert tuvo ese actuar ese año en primera B, con el profesor Juan Yepes, y yo volví al San Pedro de Cayambe y te digo, lastimosamente con tal mala suerte ya contaba con 23 años, ya iba a cumplir 23 años y fue el año en el que tuve que dejar el profesionalismo, asimismo por una falta grave contra un árbitro en el que me sancionaron ya después de hacer algunas apelaciones, me sancionaron por 3 años. Entonces ahí tuve que dejar el fútbol profesional y dedicarme ya a trabajar, ¿no? Buscar trabajo y tuve la suerte y la oportunidad de trabajar en Nestlé del Ecuador. Trabajé 29 años hasta este último mes de enero en el que me jubilé patronalmente de esta gran empresa. 29 años. Entonces ahí también no es que dejé de jugar, ¿no? No es que dejé de jugar, sino que no he parado, como les he dicho a la gran mayoría de amigos, no he parado nunca de entrenar. Tú sabes, los madrugadores, tú también tienes y es la disciplina, ¿no? De estar todos los días. Entonces yo no he parado de entrenar y no he parado de jugar. Y como te digo, ahí han venido los logros, los campeonatos a nivel amateur, a nivel barrial, amistosos y cosas así que se han dado durante toditito este tiempo en diferentes categorías. Pero más o menos así la reseña, Ivancito. Tú has contado aquí la historia de tu vida, de niño, de adolescente, de joven. Y ahora te quiero preguntar, ¿qué decían tus papás? ¿Qué pensaban de esas locuras que tenías tú en la cabeza? Porque hoy decir, mira, ¿sabes qué? Me voy a ser futbolista, es como decir, ya, tienes que prepararte. Pero en ese tiempo decían, mira, ¿sabes que yo quiero ser futbolista? Es decir, ¿y vos qué estás loco? O sea, que no tienes alguna cosa en la cabeza como para poder salir adelante. Era así, ¿no? Sí, así era. sí, tienes toda la razón. Y mira, Ivancito, bien que tomas ese tema. Sabes que yo para poder jugar ya y para poder ir a entrenar en Quito, tuve que hacerle una promesa a mis padres de que no iba a bajar en las notas académicas, ¿no? En el colegio. Y te digo, eso me ayudó bastantísimo, que fui 3 años abanderado. 4º, 5º y 6º curso fui abanderado, porque la única manera como yo podía sacar el permiso de mis padres era mostrándoles las notas. Bueno, en ese tiempo se calificaba 20 sobre 20, hoy es sobre 10, pero en ese tiempo el 20 sobre 20, para poder
continuar para que mi madre se sienta tranquila y diga, si estás bien en los estudios, ahí sí sigue. Entonces no hubo ningún cuestionamiento. Y también, mira, me gané el aprecio, bueno, al momento que ya en Cayambe se sabía y en el colegio se sabía que yo ya estaba en el Nacional. Yo ya iba a salir del colegio porque definitivamente el Nacional entrenaba a las 9 de la mañana, entonces, y todos los días. Entonces ya no había oportunidad. Con decirte que pues, justamente porque era abanderado, tenía buenas notas, me permitieron, en una asamblea de los profesores, me permitieron que vaya los días que no entren, que por lo general eran los lunes, yo iba a clases, ahí tenía que dar pruebas orales, tenía que presentar deberes, tareas. Los deberes, recuerdo que venía yo a la noche, me ponía a hacer los deberes y un compañero... Mandabas. Exacto, me pasaba retirando de la casa y presentaba. Ese era el compromiso. Ya. Y prácticamente todo sexto curso, el último ¿Te año del graduaste colegio, así? me gradué así, viajando a entrenar en el Nacional y llegando a la noche a hacer los deberes. Recuerdo, o sea, es muy hermoso, eso te digo, el fútbol como de amigos. Recuerdo que sabía llegar entre las 8:30 de la noche y sabían estar mis compañeros afuera de mi casa, entre 8 o 10 personas esperándome para hacer los deberes. Porque además, o sea, para las matemáticas, para la física, para la química, era muy bueno y los compañeros sabían esperarme para que hagamos los deberes. Eran los dotes que te faltó técnicamente en el juego, los que tenías Listo. Oscar, lastimosamente, como siempre digo, el tiempo nos va a quedar corto, pero yo quisiera preguntarte ahora, hoy por hoy, como te digo, reventaste el tema de las redes sociales hace un par de semanas atrás, porque nadie sabía, yo por ejemplo no sabía, nadie tenía esa idea por lo general, de que tú ibas a debutar en el campeonato de segunda categoría, ¿no? A los 57 años. Si bien es cierto, como tú dices, en algún momento de la historia la edad fue un limitante, porque recordarás que en ese tiempo era sub-25, ¿no? 25, los equipos eran sub-25 y creo que por ahí en un par de años aceptaron, creo que 2 o 3 personas pasadas de esa edad. Pero si cumplías los 25 años y si ya no llegabas a un equipo de primera vez, se acababa el fútbol profesional. Si esa fue la limitante antes, ahora tú te das cuenta de que tienes 57 años y pudiste debutar en el fútbol profesional, en el fútbol de segunda categoría, en el fútbol que están hoy por hoy disputando un cupo para la primera vez. Que ahora ya no tiene límite de edad, ni tampoco nacionalidad. Ajá. Juegan extranjeros y todo. Mira, te comento esto es un tema claro. Obviamente, uno no lo hizo premeditadamente, no, tal vez para romper un récord y cosas así, que es lo que salió después. Pero mira, yo llego al Deportivo Cotopaxi atendiendo un SOS, un llamado de emergencia, de amigos y familiares que están dentro de la dirigencia del Deportivo Cotopaxi. Me llamaron más o menos hace un mes atrás y me piden que de urgencia, por favor, les ayude buscando un arquero. Que el arquero titular se les había ido por situaciones familiares, me parece que era colombiano o alguna así, y se quedaron solamente con un arquero, con el arquero juvenil. Y para colmo que tenía una lesión y que el muchacho estaba así aguantando los partidos. Entonces le digo, déjame ver, y como tú sabes, yo entreno con el grupo de amigos de los madrugadores y ahí salen arqueros que yo los he cogido inclusive desde pequeños. Ahí está Walter Trujillo, Anthony Tamayo, por ahí algunos otros muchachos que empezaron a hacer del fútbol, del arco también, de la profesión de arquero, pues algo bonito. Y a toditos les dije, mira, hablé casi como con unos 7 muchachos. Y les propuse que vayan. Digo, oye, ¿quieres ir a tapar? ¿Quieres tapar profesional, segunda profesional? El Cotopaxi quiere ahorita, no tienes que irte a probar, tienes que ir a tapar. Y nadie quiso. Nadie quiso realmente, no sé, no indagué más, pero como nadie quiso, yo les llamo a los amigos, sabes que no te conseguí, no hay chance. Pasa esa semana, ese fin de semana y me llaman el lunes, me dicen, mira, Oscar, lastimosamente te voy a tener que inscribir a ti. Porque el arquero, el muchacho, el único que tenemos, se lesionó, no puede más y tuvo que terminar tapando uno de cancha. Ayúdame, acolítame. Le digo, bueno, si no hay impedimentos, si no hay restricciones, inscríbeme. Entonces resulta que llevamos para el partido de semifinal con la Unión y claro, Oliver le ayudan los médicos poniéndole algo que le alivie un poco el dolor.
Pero entramos al segundo tiempo, creo que al minuto 8, minuto 10 del segundo tiempo. No puedo más. En alguna bola que salió a los pies, taga, y se quedó. Y ahí es donde me tocó ingresar. Y ya es todo lo demás. Cuando yo termino el partido, ese partido, viene la gente, vienen los medios de comunicación. Héctor Lautaro Chiriboga es el preparador de arqueros de la Unión y me viene a felicitar, dice maestro y todo eso. Y yo no sabía de qué se trataba y después ya empiezan los periodistas a decirme que he rompido el récord porque soy hoy por hoy ya el arquero más longevo. Y ahí viene el tema y se agiganta un poquito más a la siguiente semana cuando nos toca disputar el tercer cupo para... El tercer y cuarto, ¿no? Exacto, para el playoffs y terminamos empates y nos vamos a penales. Y es ahí donde prácticamente con acierto para mí, que me tocó esta vez, logré tapar los 2 primeros penales que al final nos dio el paso a los playoffs. Qué bueno, ¿no? Y es interesante Mira. esto. Y eso te digo, o sea, es tan bonito. Tú dices, claro, antes era un poco más complejo y difícil el hecho de que tú te puedas ver después de una transmisión de un partido, ¿no? De fútbol. Porque obviamente las cosas eran en vivo y si no era en vivo era únicamente ese rato y si no era la radio nada más. Así es. Ahora, en cambio, con este tema de las redes sociales, pues hay mucha gente que se dedica a hacer estas transmisiones en vivo y tú te puedes ver, pues, ¿no? Y claro, era emocionante para mí también escuchar lo que decían, ¿no? Escuchar que decía, por ejemplo, ahorita en este momento sale el arquero titular del Deportivo Cotopaxi y va a entrar Oscar Acurio. Y claro, las personas no sabían todavía de lo que se trataba, pero después creo que indagan en el tema de cuántos años tienes y todo eso, y empieza este boom, ¿no? Pero, como tú dices, despuntas totalmente en el segundo partido contra Panamericano, me parece. Así que es tapando, atajando los 2 penales y dándole el paso al club, hoy por hoy a los playoffs, ¿no? Del fútbol de segunda categoría. Ahora estás entrenando, o sea, no has dejado de entrenar, Sí, pero sí. ahora estás entrenando ya con el equipo de primera, con el equipo profesional del Deportivo Cotopaxi. ¿Cómo te has sentido? ¿La edad es un limitante? No, definitivamente no. Y claro, hay que entender este tema, ¿no? Obviamente, no puede ser un limitante, creería yo, por el mismo hecho de que, de igual manera como es un trabajo, hay jóvenes que están saliendo. Y claro, por ahí en algún momento, en algún comentario decían, debería darle oportunidad a los jóvenes, no debería quitarle ese puesto A alguien que viene detrás. y justamente es lo que te estoy contando, no se trata de que yo fui a buscar una oportunidad, sino que atendiendo ese llamado, esa emergencia, pues pasó lo que pasó. Entonces, sabes que el día de hoy, por ejemplo, entrené 8 arqueros hay ahora en el Deportivo Cotopaxi. 8 arqueros y de los 8, 5 son juveniles, tienen menos de 20 años, hay otro muchacho que tiene 26. Y hoy el trabajo fue muy intenso, ¿no? Hay 2 preparadores, 2 profes, 2 preparadores de arqueros. Saludo a Kevin, al profe Kevin, pues que nos fue analizando, ¿no? Y, o sea, él como que tenía un poquito de temor de que yo complete las secuencias de entrenamiento, las series de entrenamiento, decía, y claro, los muchachos también, y empezaron a ver, ¿no? El rendimiento y todo eso. Obviamente, claro que yo tardo más en recuperarme, ¿no? En cada ejercicio, tardo más en recuperarme, pero estoy ahí. Entonces, eso me da a mí, como dentro de mi análisis, que definitivamente el estar activo durante toditito el tiempo te permite estar a ese nivel. Porque si yo, por ejemplo, quiero agarrar la maleta y después de 1 año, de 2 años, de 4 años quiero ponerme a entrenar así, estoy segurito que al primer ejercicio me muero. Me quedo ahí, muchas gracias, me va a dar un ataque. Pero se aguanta, ¿no? Sin embargo, de ello, diría que tener una temporada tal vez de casi 8 o 10 meses entrenando a este nivel, yo creo que sería muy duro. ¿Te costaría? Costaría muchísimo. No digo que no se podría hacer, pero sí costaría muchísimo y de hecho tú deberías analizar ya el resto de tu parte, de tu vida, ¿no? De tus actividades para que tú tengas la oportunidad de recuperarte y para estar al siguiente día, otra vez y al siguiente día. Justamente eso te iba a decir, porque los periodos de recuperación son más largos, despacios, más lentos, ¿no? ¿Cómo te trató?
Porque, por ejemplo, yo digo, ¿no? Lo mismo que te dice la gente, que puede ser una crítica inclusive constructiva, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Ya, pues déjales darlos a los jóvenes que vayan, ¿no? Pero, ¿cómo te trató los demás jugadores? ¿Cómo te trataron? Porque yo me imagino que es entrar y me podrán disculpar, estamos aquí con uno de los arqueros más experimentados que he tenido, creo que Cayambe, y por qué no decirlo el norte del Ecuador. Pero yo te digo, o sea, a lo mejor la gente va a decir, no, es que claro, en el puesto de arquero no se corre, en el puesto de arquero no pasa nada. Pero si a mí me preguntas, ¿en dónde necesitas un jugador de primerazo? Yo te digo, necesito un buen arquero. Un buen arquero. Porque si partes del equipo de un buen arquero, te da para hacer muchas otras cosas después. Exacto. No puedes tú llegar al arco 10 veces y que te lleguen una y que te hagan un gol por Así un es. arquero, ¿no? Entonces, eso te preguntaba. ¿Cómo fue el tema de que te vean a ti, o sea, llegando y prácticamente parándote ya en la línea Ya. en la línea de la mitad para pedir el cambio porque el otro arquero no hace? ¿Qué decían tus demás Ya, compañeros? entonces mira, ahí viene un punto que yo no me voy a olvidar nunca. Creo que esto es la gran satisfacción o tal vez el premio que me da a mí el fútbol, más que todo lo que ha ocurrido a nivel de redes sociales, es justamente lo que pasó ahí con los muchachos. ¿Qué tal si hubiese ocurrido lo contrario? Digo yo. Pongámonos a mentalizarnos si al momento que yo ingreso y cobran el tiro libre, ese tiro libre que pasan en las redes sociales, y me hacen el gol. Claro, en las gradas gritaban, ¡ey, si es el preparador de arqueros, pateen al arco! Gritaban. ¿Qué tal si me hacía el gol? Y después venía otro gol y terminábamos goleados. Yo cargado. ¿Qué hubiese dicho el periodismo? ¿Qué hubiesen dicho los periodistas? Claro, seguramente. ¿No es cierto? ¿Para qué? Ya, yo hubiese estado sepultado, diría yo. ¿No? Obviamente que fue, como te digo, fue eso, no, más bien una buena voluntad mía. Pero ocurrió lo contrario. Y cuando eso fue al inicio, ¿no? Apenitas entramos, fue el tiro libre. Entonces ahí es cuando los muchachos me regresan a ver y se ponen valientes. Y mira que la Unión terminó pidiendo tiempo. Y al final a mí el gol me hacen ya en los descuentos y es un autogol. Y nosotros le teníamos a la Unión pidiendo tiempo porque ya nos fuimos encima. Los muchachos se pusieron con unas ganas. Se terminó el partido y todos los muchachos ya, bueno, los muchachos me dicen tío, me dicen. Y ya en el segundo partido, cuando ya se terminan los penales, yo veo que empiezan a correr donde mí y todos ellos venían con lágrimas de emoción. O sea, ahí las estadísticas dicen que el Cotopaxi vuelve a los 13 años a los playoffs, que esto no habían logrado durante algún tiempo. Y venían y lloraban y me abrazaban llorando, lágrimas de alegría. O sea, eso sí para mí. Qué bueno. Me emociona mucho. Oscar, lastimosamente el tiempo nos queda corto, pero la última pregunta ya para ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el fútbol? Mira, sabes que eso también, por eso hay que ser bien discreto, ¿no? Al hablar a través de los medios de comunicación, pero esto es a manera de charada, Ivancito. Yo recuerdo que con Luis Mesa, cuando existía todavía esta clarividente que se llamaba Guga Ayala, no sé si te acuerdas. Sí, sí. Siempre sabíamos decir, la Guga Ayala dijo que yo iba a tapar hasta los 50 años. Cuando teníamos 20, 30 años, cuando Luis Mesa tenía 30 años, decía, la Guga Ayala me dijo que yo voy a tapar hasta los 50. Y ahora se me ocurre decirle que el profesor Roosevelt Rosacruz, que es de Cayambe, me dijo que yo voy a tapar hasta los 95. Pero de hecho no es así, ¿no? Obviamente el cuerpo no me va a dar. Pero yo creo que seguiré jugando y practicando el fútbol mientras el cuerpo me permite. Con todo lo que te ha pasado, Oscar, en estas últimas semanas, ¿cómo está tu grado de felicidad? Sí, muy elevado, muy elevado. Sí, sabes que mi esposa, Miriancita, tú sabes que mi esposa es cantante y tiene como 25 años de carrera artística. Y me dice, mira, Oscar, yo toda la vida matándome para tener seguidores, haciendo trabajos para que me sigan en las redes sociales y vos vienes en una semana. ¿Y ya? Y te vuelves una tendencia, dice, mira lo que es. Entonces, ese nivel de alegría de que los amigos, más que todo, con sinceridad vengan y le feliciten y se sientan orgullosos, creo que, como te digo, es el premio, ¿no? En algún momento con mi esposa preguntábamos,
ella de dentro de lo que es la música decía, ¿hasta cuándo vas a cantar? Y ella decía, bueno, pues hasta que la voz me dé y me muera, hasta ahí cantaré. ¿Y vos hasta cuándo vas a jugar fútbol? Y yo decía, le decía igual, pues hasta que me dé el cuerpo, hasta que mis piernas respondan. Pero, ¿qué quieres lograr? O sea, no es lograr el campeonato, ¿no es cierto? Que quedar campeones en cada campeonato que hay y todo eso. Pero creo que esto es lo que el fútbol me dio, me devolvió con este tema de que tuve que dejarlo tan temprano, ¿no? A los 23 años por un acto demasiado estúpido de parte mía dentro de lo que es el fútbol, perdón la expresión, que me alejó, ¿no? Y que en algún momento yo pude haber dicho, ya se acabó y no seguirlo practicando. Lo seguí practicando y tal vez esa perseverancia que tal vez el fútbol, la divinidad vio, que me da esta pequeña alegría, ¿ve? A este tiempo, a estos 57 años me da esta alegría de mostrarme, ¿no? Mostrarme que al final no fue por falta de condiciones o cosas así que yo dejé el fútbol, ¿no? Sino por extras que ocurren en el fútbol siempre. Entonces, sí, muy feliz, muy contento y quisiera, pues obviamente, como he dicho a los diferentes medios, que los muchachos que buscan esto en el fútbol, que se den cuenta que definitivamente no solamente es ir y patear el balón o pensar hacerse un profesional que va a ganar millones y millones de dólares. El fútbol, ¿qué te da? Te da disciplina, compañerismo, trabajo en equipo, actitud, resiliencia y un sinfín de cosas que nos sirven no solamente para practicar el fútbol o un deporte, sino para la vida, para la pareja, para estar con la pareja, para saber sobresalir, porque tú tienes que, dentro del campo de juego, sortear un problema cuando el rival te viene, cuando tienes que definir o cuando tienes que defender. Es tu mente que empieza a trabajar. Es lo mismo en el trabajo, es lo mismo con la pareja. Entonces, eso es lo que nos da el fútbol. Y cualquiera que vaya y practique el fútbol piense eso, que le está formando a una buena persona y alejándole del mal, de todos los vicios que existen en la sociedad. Qué bueno, Oscar. Eso, Iván. Hermano, yo te Muchas felicito gracias a también y te agradezco por haber dado este tiempito de contarnos tu historia. Gracias. Ha sido esta entrevista con Oscar Acurio. Él es pues considerado hoy por hoy el jugador, el deportista, el jugador de fútbol más longevo del fútbol profesional en el Ecuador y pues nos ha contado el día de hoy su historia aquí en Huella Deportivo en un café con. Nosotros nos despedimos igual. La próxima semana estaremos con ustedes con un invitado también aquí en Huella Deportiva. Recuerden que Chulla Vida tenemos y es un ratito, así es que vaya, aproveche, abrace a la persona que tenga al lado. Siempre trate de ser feliz, haga feliz al resto que le rodea y sobre todo haga actividad deportiva, que eso le va a ayudar como a Oscar a cumplir sus metas y sus sueños sin importar la edad y a vivir una vejez, una adultez digna sin depender a lo mejor de extras, ¿no? De otras personas. Así es que nos estaremos encontrando con ustedes la próxima semana. Muchas gracias, Oscar, por haber estado aquí. Gracias, Iván. Hasta pronto.